vimos allá. Esos demonios paseaban por esas pasarelas. Y cuando estaban por esas pasarelas los veíamos, tenían cuerpo de niño, no tenían sexo y tenían cara de anciano, con su pelo parado de colores. Allí eran unas potestades que manipulaban a todas las personas que tenían desviaciones sexuales. Las manipulaban a todos. Todo el tipo de desviaciones sexuales habidas y por haber, hasta las más aberrantes y las más atroces, eran manipulados a través de ese demonio. Así de que tenga mucho cuidado de dejar entrar a su casa semejante potestad de las tinieblas. Cuando este demonio estaba paseando por esas pasarelas, entonces aquellos que estaban abajo lo deseaban al demonio según su laxidez y su concupiscencia. Y cuando ese demonio se sentía deseado, entonces él sacaba lanzas y destruía los ojos de ellos, les destruía el rostro. Y volvían nuevamente y el rostro se les recomponía y otra vez el demonio se sentía deseado y él nuevamente los destruía los rostros con lanzas con doble punta, en forma de S con doble punta. Esos demonios entonces destruían una y otra vez esos cuerpos de pecado. Vayamos allí a 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Hay un lugar en el infierno, ¿para quiénes? Los injustos. Para los injustos. Hay un lugar en el infierno para los injustos, no erréis. Ni los fornicarios, hay un lugar para los fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni quiénes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si usted ve todo el contexto de Romanos, nos estaba hablando acerca de lo que les estaba diciendo, de que el hombre quiere permanecer en su pecado y en la injusticia. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? Ese tipo de hombres o mujeres no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto sucede en el infierno. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas que no son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino ¿quién más? También los que se complacen con los que las practican. Quiere decir, ¿quiénes? ¿Quiénes? No solo el que practica el pecado, sino ¿quién más? El que lo tolera. El que lo acolita. El que lo tolera. El alcahueta. El alcahueta, exactamente. El que es alcahueta. Eso está diciendo la Escritura. En ese lugar que vimos de todo tipo de perversión sexual, ¿quiénes estaban allá? Todos. Los
animales, los que cambian el uso natural por el que es en contra, los que se echan con muertos, los que hacen abominaciones con los niños, todo tipo de perverso sexual, allá está. Los que ven pornografía, tengan cuidado varones y tengan cuidado mujeres. Los que ven pornografía, si no se arrepienten, se van a ir para el infierno. Los que miran a una mujer y la desnudan y le echan la repasada, se van para el infierno si no se arrepienten de la laxividad del corazón, hermanos. Tengan cuidado con eso. Aquellos que visitan los prostíbulos, no necesariamente para predicar el evangelio. Aquellos que les son infieles a sus esposas, aquellos que cometen todo hecho de avidez, dice la palabra. El Señor está aquí en este día y mientras hay vida hay esperanza. Amén. Pero Él desea que nosotros seamos santos, dice la Escritura. Pudimos ver allí también en el infierno a dos hermanas que estaban dentro del mismo lugar. Cada persona que está en el infierno está como en un recipiente, como en una gran paila. Yo no sé si ustedes han visto donde se hace la panela, esos recipientes gigantes. Haga de cuenta un recipiente así, lleno de fuego, lleno de una lava como de volcán, y están metidas las dos allí, y una le decía a la otra: maldita, por tu culpa estoy aquí. Tú no me predicaste un evangelio santo, tú no me dijiste que el infierno existía, y la otra trataba de taparse las orejas y le decía: ya no me digas más, pero ella le decía: no, por tu culpa estoy aquí, porque la Biblia está diciendo que no solo el que comete el pecado, sino también el que lo acolita, también el que no dice la verdad, también el que no anuncia lo que tiene que anunciar, el que no dice lo que tiene que decir. Porque ahora a todo eso se le llama libertad. Y entonces, como dice la Escritura, a lo malo se llama bueno, y a lo bueno se llama malo. Tremenda cosa. Tremenda cosa. Estuvimos en un lugar predicando donde la gente hace mucho tiempo dejó de casarse, hace mucho tiempo, muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque en esa nación sacaron la Biblia hace mucho tiempo. Y entonces, cuando dijimos que éramos esposos, la gente nos miraba como un bicho raro. Ustedes se casan, matrimonio. Eso no se ve por aquí hace muchos años. No. Ustedes son esposos. Tremendo. Tremendo. Porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Vimos en el infierno un lugar para los borrachos. Y así, y gloria a Dios por este lugar. Alabado sea Cristo, ¿cierto? Bendito sea Dios. Gloria a Dios, se convierte. Bendito sea el Señor. El mal es bien. Porque si en este lugar muchos se perdieron, ahora muchísimos más serán ganados por el Evangelio. Aleluya. Aleluya, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Señor. Vimos un lugar para los borrachos. Ellos ya no tenían que consumir ni whisky, ni vino, ni cerveza, ni chicha. Ellos tenían allá que consumir fuego que devorara sus gargantas. Veíamos cómo se les quemaba la lengua, todo el esófago, veíamos el estómago como ardía y se consumía y se quemaba. Se les derretía la carne como cuando usted enciende una vela y van cayendo las goticas de esa vela. Se va desprendiendo, así se desprendía la carne de ellos. Y ellos ponían su mano sobre la mesa, porque había una mesa como si fuera un tomadero. Y ellos ponían la mano sobre la mesa y ya estaba lleno. Y una fuerza que no era la de ellos, ya ellos no querían. Pero una fuerza demoníaca hacía que otra vez consumieran una y otra vez, una y otra vez. Vimos a un hombre allí y el Señor habló con él, se llamaba Luis. Y Luis murió luego de estar borracho en una pelea, en la típica pelea de borrachos. Murió allí a puñaladas por su amigo. Y este Luis había conocido del Señor, pero ahora se encontraba en esa cantina tomando y murió en esa condición. Y Luis se fue para el infierno. Vimos allí en el infierno, en el corazón del infierno, varios tipos de personas. Unas que habían conocido del Señor
palabra. Yo estoy segura que nunca nacieron de nuevo, pero habían escuchado de la palabra de Dios, pero un día se apartaron. Vino la tentación, ellos cedieron y se apartaron del camino. Y la muerte los sorprendió en esa condición. Ellos murieron sin Cristo y allí están en el infierno. Vimos a otro grupo de personas que eran los que tenían una doble cara. Cuando van llegando a la iglesia, eso se ponen bonitos, eso se vuelven decentes, eso atienden a la esposa, eso le dan la mano, mi amor, mi vida, ay, divina eres tú. Pero cuando llegan a la casa le tiran el plato, no le dan las gracias, qué de acá, usted no sé qué, otra vez este pollo, no supo hacer nada más bueno, y son groseros, son altivos, son duros, son groseros. Pero en la iglesia eso, amén, aleluya, hermanito, aleluya, su merced. Pero el Señor conoce los corazones, ¿saben? Esposos, hay una dura palabra de parte del Señor diciendo que aquel que le da un trato áspero a su esposa, sus oraciones no se escuchan. Tremenda palabra del Señor. Ni para qué hora, no le escuchan. Lo que está diciendo la Escritura es: hágame el favor, sea un hombre decente, hónrela como a vaso más frágil, trátela como un siervo de Dios, sírvala, y yo estoy atento con mi oído. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se me molesta. Amén. Amén. Pero hay una palabra más fuerte para las mujeres, para nosotras. Cállese la boca. ¿Cierto que sí? Sí, porque nosotras nos pasamos es con nuestra boca. Respete a su marido. Y entonces dicen las mujeres: hágame el favor, respete. Y eso lo dice la Escritura. Respete a su marido. Porque a nosotras se nos para el... Tremendo eso, ¿cierto? O sea que cuando un varón se siente irrespetado, se convierte en un patán. Tremendo esto. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque en el infierno vimos esta escena. Y yo quiero que usted hoy comprenda que cuando en nuestros hogares, y eso sucede lo mismo con los hijos, no va a creer que para los hijos hay algo menor. ¿Qué dice a los hijos? Dime tú sabes qué dice la Biblia acerca de los hijos? ¡Duro! Honrar a su padre y madre. ¿Tú cómo te llamas? María Camila. María Camila, lavar la loza. Mamita, ya te la lavé, mi amor. Mamita, ¿necesitas algo más? Ya te lavé la loza antes que tú me lo dijeras. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, a la mamá, dice, "Uy, esto es una chévere". ¡Wow! Y otra María Camila, y se la grabó. Mamita, ¿necesitas algo más? ¿Quieres tintico, mamita? ¡Wow! Ah, esa mamá dice, no. Ay, mi muchacha cuando se case, la voy a extrañar. Tremendo. Ahora, les voy a decir lo que vimos en el infierno acerca de esto. Y la escena que vimos en el infierno fue un tobogán con una piscina de fuego. Un tobogán como cuando la lata la están fundiendo y eso se pone al rojo vivo. Y unas personas que los demonios subían a ese tobogán y les sacaban la lengua y las lanzaban con la lengua pegada en ese tobogán. Y cuando llegaban abajo, la lengua estaba inflamada, como una gran ampolla, como si tuvieran una bomba aquí en la lengua, ¿sí? Ustedes han visto que la lengua es grande, la lengua del ser humano es muy larga, Claro. es como la de una vaca. Físicamente. Sí, físicamente. Haga de cuenta que esa lengua la sacaron y está inflamada con una bomba muy grande. Mire lo que dice Santiago. Y esto siempre ha impactado mi vida. Y creo que el Señor definitivamente desea seguir trabajando en nuestros hogares porque Amén. es allí donde realmente podemos construir iglesia. Amén. De nada sirve estar acá tan tiesos y tan majos. Se ven bonitos todos, pero es allá, en el diario vivir, allá donde necesitamos hacer iglesia. Campo de Dios. Mire lo que dice el libro de Santiago, que además, ay, gracias. Gracias.
Discúlpame que yo hago aquí desorden y tú lo recoges. Santiago capítulo 3. Cuando usted esté en su casita, léase todo el libro de Santiago capítulo 3, se lo recomiendo. Pero vamos a leer solamente el versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego. ¿La lengua qué es? Un fuego. Un fuego. Haga de cuenta que la lengua entonces es como un briquet que usted enciende, ¿cierto? Versículo 6, Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina? Todo el cuerpo. Y dice la palabra, e inflama la rueda de la creación. ¿Y qué más dice? Léame usted lo que dice al final. Vuélvalo a leer. Y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo. Esto sucede acá y esto sucede en el infierno. En el infierno sucede como se lo acabo de contar. Y acá, ¿cómo sucede? ¿Por qué les digo del hogar? Porque cuando usted o yo como mujeres nos ponemos a echar lengua, hay demonios que nos están enviando esos dardos para decir, dígale más, eso, oféndalo, eso, sáquele los chiros del año pasado, eso, dígale que no sé qué, eso, recuérdele por allá los dichos de sus antigüedades, eso. Y cuando el hombre es bien patán, bien muérgano, pues hay demonios que están allá diciéndole, eso, responde, eso, es para que haga las gracias, bote el plato, mijo, eso no hay problema, hágale, sea bien patán. Y cuando el muchachito es el que dice, ¿y yo por qué? ¿Pero por qué no manda Sandra? ¿Y por qué no lo hace no sé quién? Pues ¿quién cree que está allí? Las tinieblas, hermano. Porque la Biblia está diciendo que la lengua es inflamada por el infierno. Tengamos cuidado con eso. Pero hay poder en la sangre de Cristo que vino a redimirnos. Y gloria a Dios por este pueblo, pastores. Amén. Donde nada de eso se ve. Gloria a Dios por eso. Sí, porque otras congregaciones. Es en otros lugares. Sí, sí, sí. Ah, no. Y en otras familias. Eso. ¡Que vas a gozar! ¡Allá leer! Que los esposos ni siquiera se dicen mi amor, buenos días, ¿cómo estás, mi vida? Oiga, Sonia, Marisa, venga, dale el pantalón. Pero si llega a la iglesia y dice, hermanita, ¿cómo le fue, hermanita linda? Ay, qué rico verla, cuánto me alegra. No, hermanos, somos iglesia en nuestra casa. Allá hay una iglesia. ¿Sabe quién es el pastor? La cabeza de la casa. Amén. El infierno está lleno de familias divididas, hermano. Vimos un lugar donde había muchas personas, sobre todo hombres. Realmente vimos hombres allí. Y había un hombre y todos estaban guardando distanciamiento social realmente. Todos estaban muy separados porque el lugar es muy amplio. Y había un hombre especialmente que estaba en una esquina allá, lejos. Y le dijimos, Señor, ¿y ese hombre por qué está así? Venían demonios y él estaba colgado, abiertas las manos y abiertos los pies. Y venían demonios de vez en vez y comenzaban a amputarlo por partes. Le amputaban los brazos por partes. Él caía y era golpeado y volvían y lo subían y volvían y le amputaban otra parte. Y dijimos, Señor, ¿y ese hombre? ¿Qué pasó con ese hombre? Y el Señor nos dijo, ese hombre era así con su familia. Así era con su familia. O sea que de alguna manera él amputaba a su familia, golpeaba a su familia. Hay poder en Jesús, mire, hay poder en el Señor Jesús. Él quiere redimirnos hoy, hermanos. Aleluya, Jesús. Él quiere redimirnos hoy.
no por el temor a un infierno, sino por el temor al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Pero definitivamente nuestro hogar no puede ser un campo de batalla. Y si usted es separado, le digo en el nombre del Señor Jesucristo, vaya rapidito a arreglar con su familia y a volver al lugar inicial. No sea muérgano de andar buscando por allá otra pareja. Y nada. Es que el Señor nos llamó, dice la Escritura, que Él desea que los obispos de la iglesia sean maridos irreprensibles, hombres de ¿cuántas mujeres? Dice, de una sola mujer. Así de que lo que envía el Señor es a ir allá, a reconquistar esa doncella que el Señor le dio. O mujer, a reconquistar a ese esposo que el Señor, no a buscar otro. Yo no los conozco a ustedes, hermanos. Yo no los conozco a ustedes. Jovencitas, tengan mucho cuidado. Porque estos no son tiempos de andarse entrometiendo con cualquier esgalamido por ahí. Tengan mucho cuidado, ustedes son doncellas del Señor. Cuídense. Porque el enemigo quiere seguir destruyendo las familias. Y entonces por eso vienen desmembradas las familias a la iglesia. Gloria a Dios por la obra de Cristo que quiere sanar los corazones, vendar las heridas, restaurar lo pasado. Amén. Pero nuestra oración es que volvamos al diseño original, no al que nosotros queremos, sino al diseño original. Ese hombre que estaba allí siendo amputado, eso mismo había hecho con su familia. Y no sé si tú vienes de un hogar amputado, posiblemente vengas de un hogar amputado. Posiblemente amputaron tus sueños, posiblemente te maltrataron de una manera terrible, posiblemente no tuviste el mejor esposo. Pero Cristo quiere venir a restaurar el pasado. Jesús. Cristo quiere venir a restaurar el pasado, hermano. ¿Sabe? Hubo un momento del camino después de 3 horas esa primera vez, durante 3 meses tuvimos muchas experiencias con el Señor, pero también quiero contarles lo que vimos en el reino de los cielos. En un momento del camino el Señor nos sacó de allá de ese lugar y cuando regresamos al lugar donde estábamos inicialmente vinieron ángeles nuevamente y entonces el Señor nos hizo poner en pie nuevamente y nos dijo que ahora nos iba a mostrar su reino. Y cuando estamos allí aparecen nuevamente los ángeles que al comienzo se habían ido y aparece entonces el Señor Jesucristo nuevamente dándonos la mano, nos sube sobre una roca y comenzamos a ascender al reino de los cielos. Y cuando llegamos al reino de los cielos, lo primero que vemos son unas puertas gigantes. Y en esas puertas gigantes, unos ángeles especiales vestidos con una armadura especial. Y esos ángeles, cuando vieron al Señor Jesucristo, nos dieron el paso de bienvenida al reino de los cielos. Cuando yo esté allá en el reino de los cielos nuevamente, quiero ir con el Señor, porque no hay otra manera de que yo pueda entrar. Amén. Cuando usted tenga que estar allá, tiene que ir de la mano del Señor. Amén. Porque si no, no lo van a dejar entrar. Por sus propios medios no lo va a poder hacer. Hoy yo creo que usted y yo podemos reconocer que estamos aquí solo por su gracia y su misericordia, solo por su fidelidad, pero el día en que estemos delante de su presencia no podemos estar de pie tan siquiera delante de su presencia si no es Cristo el que está con nosotros justificándonos. Y cuando tuvimos ese ingreso al reino de los cielos, entramos no por nuestra propia justicia. Cuando estábamos en el infierno, nosotros sentíamos que el Señor estaba buscando el lugar que a nosotros nos correspondía. Porque cuando tú estás delante del Señor, ves todo, hasta el más pequeño pecado, entre comillas más pequeño, porque ningún pecado es menor. Pero cuando definitivamente es Cristo el que va contigo, entonces es Él nuestra justicia. Y cuando entramos al reino de los cielos, entonces llegamos a un lugar que tampoco habíamos pensado. Les digo a través del Espíritu Santo que todos nosotros necesitamos pedirle una intervención divina al Espíritu Santo para poder comprender lo que significa el reino de los cielos, porque de lo contrario se nos
queda como en una historia, como en un cuentico de hadas, y eso es nada. Se nos queda muy limitado. De pronto yo pensaba que eran como nubes y había muchos abuelitos y tocaban como unas arpas y ya, y por ahí pasaba Cupido de pronto por ahí. Pero no más, ese era el reino de los cielos para mí. Pero cuando estamos allí llegamos a un lugar lleno de color, lleno de vida, donde la vida tiene más vida. ¿Cómo decirlo? Donde había mucha fauna y mucha flora y mucha fauna, ¿sí? Donde había muchísimos animales, muchísimas plantas, muchas personas que han muerto, pero se han ido a vivir eternamente con el Señor. ¡Mucho Jesús! Yo quiero que vayamos al libro de Juan 17. Aleluya. Sí, amén. Juan 17, versículo 3. San Juan. San Juan 17. Sí, señor. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la vida eterna? No tener fin. No escuché. No tener fin. No tener fin. Bueno, buen punto. Cuando Estás por ahí va. entre Cuando conoces tibio. a Dios, por ahí ¿Señor? va. Cuando conoces a Dios. Muy bien. Muy bien. Mira lo que dice Juan 17:3. Acá nos está dando el significado de qué es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. ¿Qué ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre. La vida eterna es un lugar. Para conocer a Dios. Así es. La vida eterna es un lugar. Para conocer a Dios. Eterno, Sí, no. fuera del tiempo. Sí, no. Eterno es fuera del tiempo, sí, señora. La vida eterna entonces es una persona, Es una persona. Amén. ¿cierto? La vida eterna es una persona, ¿sí? Es conocer a Dios. Porque dice que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que la vida eterna es Cristo. Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Amén. Pero tiene un lugar, como decía nuestra hermana allí, tiene un lugar eterno preparado para vivir con nosotros, Amén. sus hijos. Amén. La vida eterna es Cristo, no es el cielo. Entonces cuando, exactamente, la vida eterna es Cristo y no el cielo. Cuando entonces yo conozco la vida eterna, o sea, conozco a Cristo, ya tengo vida eterna. Por eso es que si yo tengo a Cristo, o sea, tengo a la vida eterna en mí, mi casa no puede ser la misma de siempre. ¿Sabe qué le sucedió a mi pastor en un momento, hace mucho tiempo? Que se fue a hacer una visita a una cuadra de esas, que es una cuadra de casas y cierran la cuadra, que no es un conjunto cerrado, sino cierran la cuadra y los vecinos lo hacen como si fuera un conjunto cerrado. Entonces él llegó allá y le preguntó al celador, ¿su merced conoce a la familia tal? ¡Ah, sí, allá! Vaya allá, la señora esta que es toda grosera allá en la esquina. Ah, bueno, sí, señor. Se fue el pastor y era una casa que las escaleras son así como altas, así ella vivía como en el segundo piso y era allá. Entonces la puerta estaba abierta y él dijo, buenas, ¿quién es? No sé, Jesucristo. Y la señora se agachó, ¡ay, pastor! Mi pastor. Pastor, siga. Pero la referencia que le dieron a él fue donde la señora grosera. De la gritona. Tremendo eso. Entonces recapitulemos. Si Cristo está en mí, ¿cierto? Que es la vida eterna, yo ya comienzo a vivir la vida eterna desde acá. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y eso
ambiente donde estoy cambie, ¿cierto? Eso hace que donde yo vivo comience a haber transformación. O sea que mi casa era conocida por, pongamos de ejemplo este lugar, ¿cierto? El ejemplo más claro para que usted lo entienda es este lugar. Entonces, la pastora Jamie nos decía que era conocido como el lugar. ¿cierto? El lugar especial de perdición. Pero ahora este ambiente ha sido ¿qué? Transformado. Y la gente comienza a evidenciarlo. ¡Ay! ¿Qué pasó allá? Uy, si antes las peleas, no, allá se armó la de grande, no, allá los borrachos se les caen. Pero ahora, ¿qué pasó? La gente antes sale descontenta, o sea, ahora los bichos, la gente sale llorando, pero de gozo, de alegría. ¿Qué pasó allá? Entonces igual sucede en mi casa, porque conozco la vida eterna. La vida eterna es una persona, es Cristo Jesús en mí. Cuando estamos en el reino de los cielos comenzamos a ver un prado que se extiende como una alfombra maravillosa, donde caminábamos y al dar el paso, él se abría haciendo la forma de nuestro zapato para no ser dañado y volvía otra vez a reincorporarse. Vimos manantiales de agua, un río resplandeciente donde tomábamos los peces que pasaban por allí, habían muchos peces de colores y cuando los tomábamos y los sacábamos del agua, ellos no morían, pero tampoco ellos huían, como usted va a un río y usted no va a decir, uy, el pescado. Pero allí en el cielo los peces no tenían miedo, porque no existe la muerte, no hay instinto de supervivencia, entonces los podíamos tomar. Ellos no trataban de huir, sino que se estaban ahí quietos y los podíamos volver a poner en el agua sin ningún problema. Porque no hay miedo, no hay muerte, no hay temor, no hay dolor. Ya todo eso pasó, dice la Escritura. Pudimos ver un cervatillo que no conocíamos en persona, un venado, y ese cervatillo paseaba por todo un jardín de flores en medio de los árboles, y los cervatillos naturalmente pues corren mucho, ¿cierto? Y si usted se acerca, pues él sale corriendo, pero este cervatillo tampoco salía corriendo, sino que también se dejaba acariciar. Vimos un caballo blanco, ese caballo que monta mi Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Dice, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ese fiel y verdadero es mi Señor, mi amado, mi Maestro, mi Rey de reyes y Señor de señores. Pudimos ver su caballo. Vimos un mar de cristal hermoso, y dentro de ese mar de cristal salían delfines, y los delfines hacían piruetas, así como en un espectáculo así de, no dicho, de película, y los delfines hacían piruetas alabando al Señor y hacían los sonidos que ellos hacen alabando al Señor.